Capacitación Ahí nueva. está. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Hoy estamos reunidos en esta sesión virtual para hacer la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Juan Ignacio Salamone. Están presentes su directora, Susana Margulles, y las integrantes del jurado, Nélida Barber y Cecilia Gianni. Entonces, para empezar con la defensa, vamos a darle la palabra a Juan Ignacio para que haga su presentación y les pido a las integrantes del jurado y la directora que silenciemos todos los micrófonos. Bueno, gracias Josefina, gracias al departamento, gracias a Susana, a Nelia y a Cecilia. Bueno, voy a compartir pantalla entonces para hacer la presentación. No sé si ahí ya están viendo. Bien, perfecto. Bien, la tesis se titula Eso lo aprendimos acá, sentidos y significados sobre el mieloma múltiple elaborados por un grupo de pacientes y familiares de la ciudad de Buenos Aires. En esta tesis investigué la estructura, el funcionamiento y la dinámica de los encuentros mensuales de pacientes y familiares organizados por la Fundación Argentina de Mieloma en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de analizar cómo se gestionan en este espacio los sentidos y las prácticas relativas a la enfermedad y su padecimiento. Brevemente doy algunos datos sobre el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es un cáncer que se origina en las células plasmáticas, que son parte del sistema inmunitario, que se ubican en la médula ósea. Este cáncer se puede manifestar a partir del dolor o fractura de distintos huesos, el recuento bajo de células sanguíneas, problemas renales o infecciones recurrentes. Es el segundo cáncer de la sangre con más incidencia y representa a su vez el 1% de todos los cánceres. Afecta más a los varones y su incidencia aumenta progresivamente con la edad, alcanzando un pico entre los 50 y los 70 años. A nivel mundial afecta 2,5 a 3 personas por 100.000 habitantes y a nivel nacional, al momento por lo menos de esta tesis, no hay estadísticas todavía fehacientes sobre cuántas personas afecta. En sí, bueno, a partir de estos datos rescaté inicialmente ciertos aspectos de interés antropológico, ¿sí? Como para desarrollar la investigación sobre esta enfermedad. El mieloma múltiple no tiene actualmente cura, es una enfermedad crónica que se cronifica a partir de distintas prácticas terapéuticas, principalmente quimioterapia, vía oral o intravenosa y trasplante de médula ósea para reemplazar las células malas a partir de células buenas. Y en este sentido, bueno, me interesa también, por lo tanto, entender que hay un proceso en el cual las personas diagnosticadas deben aprender a convivir con la enfermedad, su tratamiento y las diversas modalidades de atención por el resto de sus vidas. De ese tema, digamos, inicial o de estos primeros intereses, una evolución hasta el problema de investigación, ¿no? En el año 2015, ¿sí? Yo hago la cursada de la materia optativa Antropología de la Salud, ¿sí? A partir de eso, bueno, comienzo a familiarizarme con nuevos conceptos y perspectivas teóricas. Allí comencé, digamos, a entender esta cuestión de que la salud, la enfermedad y la atención, más que categorías, digamos, establecidas, universales o evidentes, deben ser atendidas más bien como procesos y prácticas, digamos, que varían de acuerdo a determinado contexto social, los grupos implicados, el tiempo histórico. Luego, bueno, en el año 2016 yo curso la materia de Metodología y Métodos de la Investigación de Campo, donde tengo mi primera experiencia de trabajo de campo con la Fundación Argentina de Mieloma. Yo hago el contacto gracias a mi madre, bueno, que es médica. Ella me facilitó el contacto de la Fundación Argentina de Mieloma. Me contacté con ellos indicando que era un estudiante de antropología, que estaba interesado en participar de las reuniones para hacer este trabajo correspondiente a esta materia. Y bueno, ese interés incipiente que yo tenía era analizar más que nada la faceta disruptiva de la enfermedad en la trayectoria de los pacientes. Eh, a mí me interesaba solamente participar de estas reuniones con el fin de, bueno, identificar cómo los pacientes hablaban de la enfermedad en cuanto a cómo irrumpió en su vida cotidiana a partir del diagnóstico. Y esas fueron las primeras salidas que empecé a realizar a las reuniones de la fundación.
Y luego, bueno, en el año 2019 yo hago el contacto con el equipo de antropología de la salud, justamente ya para, bueno, definir los pasos a seguir y comenzar a formar el proceso de tesis, digamos. Y allí, bueno, voy incorporando nuevas lecturas, ¿sí? Que me permiten redefinir el problema de investigación. En principio, incorporé las lecturas, bueno, que abordan digamos, la enfermedad, ¿sí? Con una visión crítica hacia la idea de disrupción, entendiendo que, bueno, aplicar quizás la categoría de disrupción a todo el proceso crónico sería como simplificarlo, ¿sí? Y excluir los modos de vinculación con la enfermedad, la readaptación, el proceso de readaptación de los pacientes a esa nueva vida con la enfermedad. Esto más que nada, bueno, a partir de la lectura de la tesis de doctorado de Nélida y de los trabajos de Eugenia Braje, que también trabaja con enfermedades crónicas. En segundo lugar, bueno, incorporé también la lectura de otros autores, ¿sí? Como Pablo César Alves, Anne-Marie Moll, ¿sí? Que ellos tienen un enfoque, ¿sí? Hacia la enfermedad y el padecimiento como producciones situacionales, perdón, no como realidades, digamos, objetivas o estables, sino partiendo de esta idea que la enfermedad se hace, se va creando en la práctica en los distintos espacios sociales, ¿sí? De los cuales la enfermedad forma parte. Entonces, con estas nuevas incorporaciones de lectura y con estas nuevas ideas, la construcción del programa de investigación, digamos, pasa de un interés inicial, donde yo partía de este presupuesto del cáncer como un evento disruptivo, únicamente yo focalizaba en esta cuestión, dejando de lado todas otras cuestiones que se iban dando en el grupo, pero que yo no, digamos, a las cuales no les prestaba atención, por así decirlo. O sea, de un enfoque sesgado reduccionista, pasé a la conformación de un problema de investigación centrado en comprender las variantes particulares y específicas del mieloma múltiple que se expresan en estos encuentros. O sea, ver la forma particular que el mieloma múltiple adquiere, digamos, en la cotidianidad de estas reuniones. A partir de ello, bueno, planteo ciertas preguntas de investigación eh, eh, que tienen que ver con, bueno, cuáles son los motivos por los que los familiares y pacientes acuden a estas reuniones, de qué manera la experiencia compartida de los pacientes está atravesada por el discurso biomédico, cómo se reinterpretan la intervención médica y el saber profesional, qué aportan los encuentros a las personas con cáncer y sus familiares en relación a otros espacios en donde se gestiona la enfermedad cotidianamente, cuál es la visión que los profesionales que participan de las reuniones o pertenecen a la Sociedad Argentina de Hematología tienen sobre este espacio y qué sentidos e interpretaciones particulares se elaboran sobre el mieloma en estas reuniones. A partir de ello, planteé un objetivo de investigación que tiene que ver con describir y analizar los sentidos y significados sobre el mieloma múltiple que se expresan en las reuniones mensuales de pacientes, familiares y profesionales organizadas por la Fundación Argentina de Mieloma. A partir de ello, bueno, se desprenden también 4 objetivos específicos que tienen que ver con analizar la conformación histórica de la Fundación Argentina de Mieloma y el origen de estos encuentros de pacientes, describir las dinámicas grupales a partir de los que los participantes del espacio ponen en común sus experiencias e intercambian información, comparar y analizar la relación entre el discurso médico, tal como lo perciben los sujetos en sus contactos cotidianos con los espacios de atención, y el discurso sobre la enfermedad que surge en estas reuniones. Y por último, indagar en la valoración que los participantes efectúan sobre la enfermedad eh, en relación a otros espacios de atención de su cotidiano. Para desarrollar entonces estos objetivos, ¿sí? Esta investigación, me apoyé en ciertos referentes conceptuales que bueno, me permitieron más que nada orientar y darle sentido al proceso de la investigación. Todos estos referentes pertenecen al campo de la antropología de la salud específicamente. En sí, bueno, tomé la distinción entre modelo médico hegemónico y modelo de autoatención de Menéndez. Eh, Tomé de Alves la noción de itinerario terapéutico, sí, para bueno, entender los procesos
a través de los que los individuos ponen en práctica determinadas formas de cuidado, ¿sí? Y los discursos sobre esas formas. Eh, Luego también tomé la noción de experiencia de enfermedad, también de Alves. Luego tomé dos perspectivas acerca de las narrativas, ¿sí? En principio esta noción clásica de Alves, Ravelo y Sousa, entendiendo la vinculación estrecha que hay entre digamos, la estructura de la experiencia y la estructura narrativa, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que siempre la experiencia excede a la narrativa, pero sin embargo la narrativa es una buena forma de acceder justamente a esa experiencia de enfermedad. Y tomé de Cheryl Mattingly esta noción de acción performativa de la narrativa, entendiendo que, bueno, eh, la narrativa es un proceso constructivo que busca crear cierto tipo de experiencia particular en el oyente. O sea, no es un simple reflejo de la experiencia, sino que, bueno, de acuerdo a cómo se cuenta, a quién se cuenta, qué se omite, en qué espacio social se narra acerca de la enfermedad, eso va a generar cierto tipo justamente de sentido sobre la audiencia o sobre quien esté escuchando. Por último, tomé dos nociones, ¿sí? Pertenecientes a dos antropólogas estadounidenses, Janine Coreil y Holly Matthews. Ambas trabajan en grupos de pacientes con cáncer. En el caso de Coreil, ella plantea que en estos grupos se da un proceso, digamos, de formación de esquemas compartidos de entendimiento en torno al cáncer, ¿sí? A partir de la puesta en común de problemas y experiencias, o sea, como que el grupo crea su propio modelo cultural de la enfermedad. Y en esta misma línea, Matthews plantea que, bueno, en estos grupos hay un proceso permanente de negociación, de consenso, en el cual, bueno, se intentan establecer puntos en común y desacuerdos en base a las propias experiencias de los participantes del grupo y a los contactos cotidianos con la biomedicina. Para llevar a cabo entonces la investigación también, bueno, desarrollé principalmente dos estrategias metodológicas. En principio, observación participante, ¿sí? Trabajo de campo entre agosto de 2016 y diciembre de 2016. Y en segundo lugar, en agosto de 2019 entre agosto de 2019 y enero de 2020, en las reuniones mensuales de pacientes y familiares organizadas por la Fundación Argentina de Mieloma en la Sociedad Argentina de Hematología. Estas reuniones, hasta el comienzo de la pandemia, eran presenciales, obviamente, los segundos viernes de cada mes en la sede de la Sociedad Argentina de Hematología en el barrio de Villa Crespo. En segundo lugar, también realicé entrevistas, ¿sí? Semiestructuradas a pacientes, a familiares que participan en las reuniones, a los miembros de la Fundación Argentina de Mieloma y a los profesionales de la Sociedad Argentina de Hematología. A partir de esto, bueno, la tesis la estructuré en tres capítulos que abordan tres ejes, digamos, que obviamente están relacionados, ¿sí? Que le dan sentido a la investigación. En el capítulo 1, llamado la Fundación Argentina de Mieloma, la Sociedad Argentina de Hematología y los sujetos con mieloma múltiple, la articulación de distintas demandas, el eje fue bueno, la presentación y el análisis de las perspectivas de los distintos actores involucrados en los encuentros de la Fundación Argentina de Mieloma, ¿sí? Para ello, bueno, en principio lo que hice fue un análisis de la conformación histórica, ¿sí? Un recorrido histórico por la Fundación Argentina de Mieloma, a partir de una entrevista principalmente al fundador de la Fundación Argentina de Mieloma, quien nos contaba, bueno, cómo a partir del diagnóstico de su esposa en el año 2001, tuvieron que atravesar un arduo, digamos, recorrido en búsqueda de respuesta frente al escenario impuesto por la enfermedad. Ellos caracterizaban, digamos, este momento como de soledad, de desorientación ante el contacto con los equipos de salud y principalmente ante el diagnóstico de una enfermedad que hasta ese momento que se les nombró era desconocida. Y entonces en este desierto, esta figura del desierto que el fundador de la Fundación Argentina de Mieloma mencionaba, él sintió el impulso de, bueno, crear una red entre personas afectadas por la enfermedad con el fin de orientar y contener, digamos, que entre ellos se puedan orientar y contener ante digamos, este proceso que impone la enfermedad.
Es así que la fundación en 2007 finalmente se crea, nace, y hasta el 2011, digamos, eran encuentros muy esporádicos, ¿sí? De carácter anual, en espacios alquilados, en bares. Pero bueno, en esos encuentros anuales comenzaba a percibir una demanda muy fuerte de parte de los pacientes y de los familiares que acudían, en donde ellos pedían, bueno, que estas reuniones, que estos espacios tengan lugar más regularmente, ¿sí? A partir de entonces de estas demandas, la fundación, digamos, su presidente, los coordinadores empiezan a ver qué hacer, cómo se puede responder a esta demanda. Y es en el año 2012 que, bueno, gracias a la intervención de una de las médicas referentes en Argentina de esta especialidad de mieloma múltiple, se hace el nexo con la Sociedad Argentina de Hematología para que la Fundación Argentina Mieloma empiece a contar con su espacio propio y poder hacer las reuniones de manera mensual. Así es que surge el vínculo entre la FAM, la Fundación, y la SA, la Sociedad Argentina de Hematología. A partir de la entrevista que realizamos a quien en ese momento, en 2002, era el presidente de la Sociedad Argentina de Hematología, eh, hemos podido comprender, bueno, que al mismo tiempo que la Fundación estaba buscando su espacio, desde la Sociedad Argentina de Hematología también al mismo tiempo se estaban abriendo, ¿sí?, más a este tipo de fundaciones, de agrupaciones, porque en las reuniones de comisión directiva, bueno, se iba percibiendo que en los espacios, digamos, de consulta había una dificultad para poner en práctica una escucha activa. Eh, a los pacientes. Entonces, bueno, justamente se plantea esta necesidad de ir abriendo el espacio a distintas fundaciones y así es como digamos, la Fundación Argentina de Mieloma adquiere su lugar para tener una sala, un aula, todos los viernes, perdón, los segundos viernes de cada mes para que las reuniones se desarrollen ahí. No es que fue algo aleatorio, sino que, bueno, es parte de un proceso, ¿sí?, que le permite a la Fundación contar con este espacio en la Sociedad Argentina de Hematología. En este capítulo, bueno, también presentamos en este tercer punto lo que tiene que ver con el punto de vista de los sujetos enfermos y sus familiares sobre el impacto del diagnóstico de la enfermedad y el proceso inicial de reestructuración de la vida cotidiana. Vimos cómo los sujetos hacían hincapié en cómo se desarticulaba el mundo cotidiano en el momento del diagnóstico. Estas ideas que nos mencionaban de que, bueno, el mundo se me vino abajo, o fue un impacto demoledor, o estas ideas relacionadas con el quiebre, y cómo a partir de eso, bueno, el cáncer se constituía en todos los casos como una situación problemática. A partir de esto vimos cómo los pacientes principalmente, ¿sí?, se iban acercando a la atención biomédica, ¿sí? Ya que esta, bueno, tanto hegemónica, bueno, es la principal fuente de respuesta a la que recurren las personas cuando son diagnosticadas. Y les facilita, bueno, este contacto con médicos y más, ir construyendo significado en torno al mieloma. Pero sin embargo, lo que fuimos viendo también es que, lejos de ser un discurso o algo transparente para ellos, este discurso se tornaba muy confuso, reticente, sobre todo por el empleo, digamos, de la jerga científica en los espacios de consulta por parte de los médicos, y muchas veces se transformaban estos espacios en espacios de mucha incertidumbre, ¿sí?, para los pacientes, de no entender lo que se les está diciendo en relación a la enfermedad y sobre todo tomando en cuenta que es una enfermedad desconocida para el común, digamos, de la gente, el mieloma múltiple. Entonces vimos que en estos momentos surgía una instancia de, bueno, de recurrir a otras fuentes que permitan entender de qué se trata el mieloma, ¿sí?, asignarle sentido a la enfermedad, de recurrir a otras estrategias y prácticas, y así es bueno como en este contexto los pacientes, los familiares llegan a la Fundación Argentina de Mieloma Múltiple, buscando en Google, por recomendaciones mismas de los propios médicos, de otros pacientes, se hace el contacto con la Fundación Argentina de Mieloma y estas personas comienzan a participar también de este espacio. Entonces, la conclusión que sacamos de este capítulo 1 es que hay
digamos, las reuniones mensuales condensan, confluyen y articulan, ¿sí?, las necesidades de las tres partes implicadas. O sea, la fundación, desde su momento inicial, busca ser un espacio de escucha y, digamos, de orientación para los pacientes y sus familiares. La Sociedad de Hematología, bueno, al mismo tiempo también planteaba esta idea de abrirse a fundaciones, brindar su espacio para poder, en cierto modo, reemplazar o complementar todo aquello que en las consultas médicas no se podía dar. Y bueno, como vimos, los sujetos de mieloma múltiple también en la necesidad de buscar algún espacio donde puedan descargarse. Y entonces, en ese sentido, estos espacios, estas reuniones, justamente condensan esa necesidad de las tres partes implicadas. Así pasamos al capítulo 2, llamado En busca de nuevos marcos de sentido, la participación en las reuniones de pacientes, donde el eje fue la caracterización y el análisis de los encuentros mensuales, la conformación, el funcionamiento y la dinámica de las reuniones. En primer lugar, vimos, bueno, cómo las diferencias entre las experiencias se transforman en un aspecto enriquecedor del espacio. Esto más que nada lo analizamos a partir de cómo la presencia de personas de clases sociales distintas, de edades diferentes y de distinta formación profesional, que a su vez se encuentran en distintas etapas de su trayectoria como enfermos, es decir, los recién diagnosticados, los que ya fueron intervenidos, los que están en remisión completa, cómo estas distintas experiencias son un aspecto enriquecedor, ya que, bueno, permiten que circulen distintos puntos de vista y sentidos sobre la enfermedad, que son valorados por los propios participantes del grupo y por las psico-oncólogas, ¿sí?, que forman parte del espacio, y las coordinadoras. En segundo lugar, analizamos la participación de los familiares en las reuniones, ¿sí? A partir de lo que los mismos pacientes dicen y lo que los familiares van comentando en las reuniones y en las entrevistas, pudimos ver que en la práctica la enfermedad, más que ser algo propiamente subjetivo y personal de la persona enferma, más bien se manifiesta como un proceso intersubjetivo. Es un proceso que no solo depende de las percepciones individuales del enfermo, de los sentidos asignados por la persona enferma en la enfermedad, sino que, bueno, también la forma en que lo viven su familia, sus entornos más cercanos, va a influir, digamos, obviamente en la forma en cómo se atraviesa este proceso. Entonces, de esta manera, los familiares viven a la par que la persona enferma la enfermedad. En este sentido, entonces, bueno, justamente hijos, hijas, esposos, esposas, amigos o amigas también forman parte de estas reuniones, participan del mismo modo que las personas enfermas, porque, bueno, justamente también necesitan respuestas y herramientas para saber cómo lidiar con este proceso de enfermedad de su ser querido. Luego, bueno, en este capítulo puntualizamos en diversos tópicos, ¿sí? En los diversos tópicos que se analizan, que se trabajan en las 2 horas que dura cada reunión. En principio analizamos la indagación por la causa emocional, ¿sí?, que realizan las psicooncólogas. Eh, Esto brevemente, lo que yo planteo en el capítulo es que todas las reuniones comienzan con la intervención de las psicooncólogas, preguntando a los nuevos pacientes que se acercan si previo al diagnóstico tuvieron alguna emoción fuerte, ya sea mala o buena, ¿sí?, que ellos crean que haya podido desencadenar, perdón, en la enfermedad. A partir de esto, lo que fuimos viendo es que, bueno, efectivamente hay un trabajo que realizan los pacientes a partir de esta pregunta, ¿sí?, de intentar buscar la causa de la enfermedad más a partir de su propia experiencia personal, de hechos que hayan atravesado, y se intenta darle un sentido desde ese lado. Que sea distinto quizás a la explicación más quizás etiológica de la medicina, más en jerga científica, una explicación moral, por así decirlo, de la enfermedad. Esto es muy importante en el grupo y, bueno, a partir de esa primera pregunta se va desarrollando el encuentro, todos van participando
Y los distintos ejes que se trabajan tienen que ver con el dolor, los itinerarios terapéuticos, las trayectorias de atención, la relación con los profesionales médicos. A partir de eso, bueno, todas estas cuestiones se constituyen como los principales ejes de discusión y debate del grupo. Analizamos también que las dudas y las incertidumbres que giran en torno a estos temas generalmente se traducen en angustia y en preocupación, ¿no? Digamos, el proceso de alteración subjetiva, en palabras de Cortés, atraviesa, digamos, todos los tópicos de debate y de los intercambios que se dan en el grupo. Pero bueno, lo que vamos a ver ahora en el capítulo 3 es que este no es solo un espacio pasivo, receptivo, donde, digamos, solamente se intercambia sobre la faceta disruptiva, van los pacientes con preocupaciones, cuentan sus problemas y ya, sino que, bueno, el espacio orienta, ¿sí? Contiene la dinámica grupal, da herramientas para atravesar estos obstáculos. Y bueno, esto es lo que vamos a analizar en el capítulo 3. En el capítulo 3 lo denominamos aprendizajes y reposicionamientos a partir de la dinámica de las reuniones. El eje tiene que ver con las respuestas y las acciones puestas en práctica a nivel grupal para contener los temores asociados a las intervenciones terapéuticas, la etapa post-trasplante y la posibilidad de volver a una vida normal. En principio, en este capítulo analizamos el rol fundamental de aquellos miembros experimentados del grupo que ya han atravesado exitosamente estos procedimientos y que por lo tanto, bueno, brindan un punto de vista tranquilizador sobre estas experiencias. Estas personas, ¿sí? Se posicionan en un lugar valorado dentro del espacio en virtud de su capacidad para aconsejar, para opinar, para sugerir y para acompañar a los nuevos miembros. Eh, a partir de ello vimos, bueno, cómo se van dando en el grupo ciertos procesos de desmitificación, en palabras de la coordinadora del grupo, y de reducción de incertidumbre. O sea, hay pacientes que van llegando al grupo y hay muchas cosas sobre las cuales no tienen certeza si la enfermedad tiene cura, si los procedimientos terapéuticos hacen efecto inmediato o hay que esperar, si el cáncer se puede volver a manifestar. Entonces, a partir, bueno, de la utilización de un lenguaje común y comprensible en esta transmisión de experiencias, se da como un proceso que permite contrarrestar todas las confusiones que se originan a partir de esta confusa relación que se da con los médicos en los espacios de salud. ¿Sí? Hay como una idea de horizontalidad que atraviesa el grupo, a diferencia de quizás las relaciones verticales que suelen caracterizar las consultas médicas. A partir de esto vimos, bueno, cómo se crea un clima de confianza que permita a los nuevos participantes expresarse con la seguridad de saber que ese auditorio son otros pacientes y familiares que ya han atravesado situaciones eh, similares, ¿sí? Eh, y bueno, también analizamos cómo se van dando posicionamientos y reposicionamientos constantes al interior del grupo. Esto tiene que ver con que van ingresando permanentemente pacientes nuevos que se enteran de la existencia de la fundación y van apareciendo. Entonces, quienes en un momento eran inexperimentados, por así decirlo, dentro del grupo, a medida que van atravesando distintas prácticas terapéuticas y a medida que van adquiriendo conocimiento, bueno, se van transformando en miembros experimentados del grupo que pueden brindar su consejo, su aporte a quienes vayan ingresando, mismo así quienes ya están en remisión completa en algún momento abandonan el grupo, entonces otras personas van como asumiendo esos roles, entonces hay mucho movimiento en el grupo en este sentido, posicionamientos y reposicionamientos constantes. Y otra cuestión importante es que digamos, el conocimiento que se elabora en el grupo está permanentemente circulando, ¿sí? Relacionado con esto último que decía, se va transmitiendo todo el tiempo, ¿sí? Eh, y se van incorporando a partir de la dinámica grupal cosas que no se sabían, ¿sí? Que permiten organizar las expectativas en torno a la enfermedad. De aquí viene el título de la tesis. Eso lo aprendimos acá
es algo que dice una de las personas que participan en las reuniones, diciendo que ella se enteran en el grupo que la enfermedad no tiene cura. Los médicos jamás se lo habían dicho, no había preguntado, ella tampoco, pero en base a las dinámicas que se fueron dando en las reuniones, ella pudo aprender y pudo incorporar esta idea que la enfermedad no tiene cura. Entonces, eso lo aprendimos acá, digamos, eso es como que, digamos, condensa en cierto modo lo que es la esencia del grupo, esta cuestión del aprendizaje. Por último, ya para ir cerrando este capítulo, presentamos el vínculo con publicidad que se da entre las psicólogas y los participantes del grupo de mayor trayectoria, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada con los momentos de inquietud y temores, los momentos de angustia que se dan en el grupo, cuando quizás un paciente nuevo llega y cuenta su historia. Vimos cómo los profesionales y estos pacientes intervienen para contrarrestar estos momentos, intervienen de manera cómplice, en cierto modo. Por ejemplo, las psicólogas suelen señalar quizás a los pacientes ya con más experiencia, que están en remisión, como ejemplo, diciendo, bueno, mira cómo está él también estuvo en tu lugar y mira ahora cómo está, qué bien que está. Entonces, como que todo el tiempo se ponen en práctica estos dispositivos, digamos, para mantener un clima distendido y atenuar los momentos quizás más de angustia que se producen en el espacio. Entonces, estas lógicas tienen el objetivo de infundir una perspectiva positiva constantemente, positiva y optimista acerca de la enfermedad y el padecimiento, con las cuales se apunta a brindar tranquilidad de cara al futuro para los pacientes, obviamente con más dudas, los pacientes nuevos, sobre todo los que van llegando al espacio. Pero, sin embargo, y esto lo presentamos al final del capítulo, la perspectiva desafiante de Rosa, ¿sí? Que es una persona a la cual yo entrevisté, que solamente formó parte de una reunión, ¿sí? Porque en propias palabras de ella, odia esas reuniones. Ella no se siente identificada con este mensaje optimista, ¿sí? Que circula en el grupo. Ella siente que son como órdenes o lecciones que se dan de cómo tener que responder ante la enfermedad, ¿sí? Ella misma dice en un momento, bueno, esta es una enfermedad de mierda, entonces yo no me quiero reír, yo no quiero estar positivo. Hay momentos que quizás sí, pero hay momentos que no, que estoy muy mal como para que me digan feliz día del mieloma en el grupo de Facebook cuando se conmemora el 5 de septiembre, el día del mieloma. Esta es como una posición desafiante justamente porque es distinta a la de todas las personas que entrevisté y a todas las personas que forman parte de las reuniones. A partir de, bueno, de todo esto desarrollado, ¿sí? Planteamos ciertas conclusiones, ¿sí? En primer lugar, que las reuniones se configuran como espacios de acompañamiento y construcción de conocimiento sobre la enfermedad, los cuidados y la atención. Proponemos en este sentido entender a las reuniones de pacientes como una práctica de autoatención, en los términos de Menéndez, ¿sí? Dentro de los itinerarios de las personas que formaron parte de la investigación. En segundo lugar, concluimos que en estas reuniones se configura un esquema de entendimiento compartido, o en palabras de Coreil, un modelo cultural sobre la enfermedad, sostenido más que nada por estos vínculos de confianza e identificación que se desarrollan a partir de la afinidad entre las personas que forman parte del grupo. Este modelo cultural tiene que ver con la producción de una versión optimista del mieloma y el padecimiento, que apunta más que nada a resaltar los aspectos positivos de las trayectorias como enfermos de aquellas personas que ya están bien, que ya están en remisión, y busca infundir una perspectiva esperanzadora sobre la enfermedad, sobre todo para los pacientes nuevos o los recientemente diagnosticados. Eh, en este sentido, ¿sí? Y siguiendo a Moll, la enfermedad entonces se entiende que más que ser algo que se esconde bajo la piel, ¿sí? Algo estático, algo fijo, ¿sí? Es creada permanentemente en distintas versiones, ¿sí? Entonces, en este sentido, el grupo, digamos, vimos que va creando su propia versión de la enfermedad, ¿sí? Esta versión optimista, positiva, que busca esclarecer, digamos,
el discurso reticente de la medicina. Para cerrar, bueno, también concluimos que las reuniones se establecen como una respuesta complementaria y legítima frente a ciertos problemas o necesidades y demandas asociadas al padecimiento que la práctica biomédica no logra abarcar ni responder de manera oportuna y certera. Esto mismo lo sostiene el propio presidente de la Sociedad Argentina de Hematología en ese momento, quien hoy en día, perdón, es el médico asesor de la fundación. Esta cuestión de que, bueno, las consultas médicas, los espacios de atención médicos, no logran abarcar todas estas otras necesidades que tienen los pacientes que están atravesando un proceso crónico. Entonces, en este sentido, ya cerrando, la participación en las reuniones, como cualquier otra decisión tomada por los sujetos, debe ser entendida dentro del marco de un proceso crónico que representa múltiples cambiantes y hasta contradictorios modos de vincularse con el cáncer. ¿Sí? Traíamos antes el ejemplo de Rosa, ¿no? Esta cuestión de no abrazar esta idea de optimismo que pregona el grupo, pero sin embargo cuando yo estaba finalizando la escritura de la tesis, para diciembre del año pasado, Rosa publicó un mensaje en el Facebook de la fundación pidiendo ayuda, pidiendo a ver si alguien se podía contactar con ella, viendo a ver si iba a haber reuniones virtuales que se iban a realizar, porque ella se sentía angustiada. Entonces, bueno, lo que vemos es esto, o sea, que la cronicidad más que un estado debe ser abordada como un proceso, ¿sí? Como dice Alves, digamos, los modos en que las personas enfermas buscan dar sentido a la enfermedad, ¿sí? Suponen diferentes cursos de acción, vacilaciones, dudas, entradas y salidas en distintas modalidades de tratamiento. Y el ejemplo de Rosa es paradigmático en este sentido, o sea, de no abrazar o no sentirse identificado con el grupo, a unos meses después estar pidiendo ayuda, estar pidiendo contactarse con el grupo. Entonces habría que entender esto, ¿no? Que las personas diagnosticadas intentan lidiar, ¿sí?, con la enfermedad cotidianamente, a su manera, para restablecer, bueno, de una mejor manera posible una naturalidad en su mundo cotidiano. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, una vez finalizada la presentación de Juan Ignacio, le damos la palabra a las integrantes del jurado. No sé cuál de las dos quiere comenzar. Y Juan Ignacio, ¿podés dejar de Sí, compartir pantalla? Así. ahí está. Ahí. Estás muteada, jaja. No se escucha. ¿Ahí se escucha? Ahí sí, Ahí está, ahí va. ahí está. No podía. No, le decía a Ceci, tampoco te escuchamos a vos, Ceci, si querías empezar vos o yo. No se te escucha, Ceci, tampoco. ¿Se escucha? Ahí sí. Ahora sí. Es tremendo esto, cuando empezás a hablar y estamos muteados. ¿Cómo? No te escucho. No escucho. Voy a pasar al celular, porque hay problemas en la computadora. Ah, bueno. Voy a sacar esos temas. Muy bien tu tiempo, Juan. Ah, estuvo bien. Tenía miedo que se me No, termine alargando. no, y son y 42, sí, así que re bien, y empezamos A ver, después de 18, así que ahí se me mucha escucha. precisión. Genial. Ahora, a ver, Ceci, Bueno, entonces, a ver, ahí sí, ahí sí. espera que estoy cerrando la compu para que no Para que no copie. haga A ver. este,
Ay, voy a apagar, ahora tengo frío, tengo calor. A ver ahí. Juaco, Ahí, claro. No, me escucho yo. ahí está perfecto. Sí, pero a mí me viene el eco. Te escuchás con eco, sí, tenés que cerrar el otro porque estás duplicado. Estoy cerrando, a ver. Ahí está. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí. ¿Y se me ve también? Porque lo Sí, No, ahora Bueno, no. ahí ahora se te Ahí ve está. el celular. Perfecto. Ahora apareciste en el Apareces en celular. una ventana, en la otra. pues tuve que pasar al celular, qué problema. Sí, Bueno, sí, está bien, a está ver bien, ahí está si bien. va. Escucho perfecto. Sí, ahí está bien. Bueno, Ahí estabas bien ahí. ahí va. Ahí está bien. Bueno, un re laburo te mandaste de trabajo de campo y de análisis. No es fácil acercarse a un campo empírico y entrar en contacto con el padecimiento del otro. Y me parece que está bien logrado, que está muy bueno el recorrido. Con respecto a, yo acá tomé algunas notas, con respecto a, bueno, cómo está presentado, digamos, la tesis, está bien organizada, es clara, la lectura es llevadera, está muy bien escrita. A ver, quiero dejar el celular para poder tener las manos libres. Ahí va. Ay, a ver ahí, ¿se me ve? Más o menos. Sí. Está bien escrita, la elección, digamos, de los fragmentos, de las entrevistas, las imágenes que traes para poder analizar me parece que están bien usadas, o sea, aportan, no son, digamos, reiterativas, sino que están elegidas y están bien elegidas porque te llevan a aplicar determinadas categorías de análisis, a poder jugar en el dinamismo de los relatos, sí, eso está buenísimo. Me parece que uno de los puntos más sólidos es el armado del estado del arte y las categorías, digamos, que utilizás, que se inscriben dentro de lo que es el campo de la antropología y de la salud, con lo cual es una tesis que sigue claramente esa línea, que aporta a esa línea, y eso es importante resaltar, porque no siempre ocurre, digamos, que las tesis responden se inscriben dentro de un campo de conocimiento específico, en este caso es la antropología y la salud. Bueno, eso tiene que ver con otras categorías que utilizás y con la perspectiva también, esto del análisis de las narrativas de la enfermedad, esto que vos bien planteás, el tema de la experiencia de la enfermedad, las narrativas situadas, las narrativas en relación digamos, a este carácter performativo, ¿no? Que son una acción en sí misma y que en la medida en que las narrativas acontece la experiencia y se va reformulando la existencia del ser, del conocimiento, del mundo cotidiano, este dinamismo, ¿no? Que es muy importante, digamos, retomarlo y poder dialogar con esto. Metodológicamente también me parece que hay consistencia, no me quedó muy claro, bueno, no por el tema del número, la cantidad, digamos, de entrevistas que hiciste, porque eso no, en los estudios cualitativos no estamos buscando ningún tipo de representatividad, pero sí en relación a la secuencia. Por ahí si entrevistaste a unas personas más de una vez en distintos momentos, en distintos periodos, eso no está especificado al menos en la tesis, y me quedé como con esa pregunta, ¿no? Justamente porque lo que estás tomando es un proceso, entonces estaría bueno por ahí ampliarlo o plantear. Y después un comentario a tener en cuenta, no en esta instancia, pero si vas a publicar o algo, el tema de los resguardos éticos en relación a la confidencialidad, porque como está muy identificada la institución, bueno, y hay profesionales ahí coordinando distintos espacios, etcétera. Bueno, tener presente esto, ¿no? Que por ahí componer que X características alcanza sin tener que identificar qué tipo de institución es o quiénes son los integrantes que fueron entrevistados, ¿no? Como Sí. que no suma y sí resta, eso tenerlo presente. Pero de nada, es una cuestión metodológica, nada, básica. Con respecto, bueno, ya no sé si vamos alternando o sigo yo. Como quieran, Bueno, sigo y después, por ahí podemos como armar tipo prefieran, más vos que un empezaste a diálogo. hablar como prefieran. Bueno, dale.
Bueno, después estuve viendo todo el tema de la construcción del problema. En la construcción del problema aparece algo que, bueno, que recién lo planteaste, ¿no? Que, digamos, tu idea original o tu primer acercamiento al campo fue con esta, digamos, con esta cuestión del concepto de distribución biográfica, ¿no? Como con una mirada muy lineal de ese concepto, y que rápidamente te fuiste dando cuenta de que en realidad más que un hecho en sí mismo, el diagnóstico es un proceso y que es un proceso también, digamos, esto que analiza también Nélida, ¿no? En situación y que es un ida y vuelta y que no es un antes y un después necesariamente. Bueno, eso lo trabajaste. Y eso te lleva a criticar esta cuestión y a acercarte a algo que para mí es importante, que es la construcción colectiva de los sentidos. O sea, en un momento pasás como de la mirada singular, subjetiva, al análisis colectivo de la construcción de sentidos y de saberes también. Sí. Y ahí, a mi criterio, me parece que estaría bueno hacer como un paréntesis, porque, y que esto también se te pone a jugar un poco en el objetivo, ¿no? Pues en un momento plantear, bueno, cómo se expresan determinadas formas de significar, de sentir, de valorar, etcétera, el vivir con el mieloma, ¿no? Con el padecimiento, etcétera. Y esto cómo se expresa en los encuentros, pero hay algo de la grupalidad que acontece, de la construcción colectiva desde la dinámica de los grupos, que me parece que ahí hay categorías que tenés que empezar, no para una tesis de licenciatura, porque no es necesario, pero digo, si vas a continuar con la... Se me quedaron congelados, ¿se escucha? Sí, se ¿Sí se escucha. escucha? Ahí está. Te lo tiro como para un futuro esto. Hay toda una dimensión de la grupalidad, de que tiene que ver con los apuntalamientos que acontecen dentro del grupo, con las identificaciones, con determinadas transferencias, con un montón de... ¿Sí? No se escucha. las Ahora, Ahí está. ahí, Sí. que las Ahora sí. categorías a las que vos estás apelando y que me parece que a las cuales apelaste, como por ejemplo esto del modelo cultural de la enfermedad o esto del consenso compartido, quedan como cortas, como que falta como toda la parte más de los análisis de dispositivos de grupo, porque vos estás analizando o observando la construcción de sentidos colectivos en el contexto de una situación de dinámica grupal, por más que sean encuentros y que no sean encuentros, por momentos aparecen como encuentros, son encuentros de entrada abierta y cerrada, digamos, como que la gente fluye, entra, sale, va, viene en distintos momentos del tiempo, etcétera. Pero están co-coordinados por profesionales que vienen del campo del campo PSI Sí. y que aparte introducen puntuaciones que tienen que ver con el campo PSI. Digo, no es casual la primera pregunta que los refiere a, bueno, ubicar o situar algo de la explicación, ¿no? de la problemática del mieloma dentro de su narrativa de vida, su contexto de vida. Entonces me parece que esa pregunta es una pregunta muy fuerte, que los lleva a cierta reflexión respecto de su biografía, por decirlo de alguna manera, y que bueno, y que los introduce ya, digamos, como a pensar en otra dinámica, en otra clave. ¿Se entiende lo que estoy Sí. diciendo? Sí. Entonces, hay algo que tiene que ver con el diálogo que la antropología, sobre todo cuando trabajamos con este tipo de cuestiones y estos padecimientos, tienen que empezar a entablar con otros campos del conocimiento. No te digo que te metas con el psicoanálisis, pero sí quizás con ciertas lógicas los dispositivos grupales, si son grupos de reflexión, si son talleres que después devienen en grupos de reflexión, cuál es el impacto de esto, porque el efecto de la grupalidad está claramente en Sí. juego a la hora de significar y de reelaborar. De hecho, vos hablas de reposicionamientos, ¿no es cierto? El reposicionamiento es claramente, y vos algo de esto pescaste porque te fuiste a buscar categorías desde la antropología.
para poder sostener algo de este análisis. Y está bien que ese recorrido. Si vas a continuar con el tema, me parece que estaría bueno animarse un poquito más y Perfecto. ir hacia otras cuestiones. Eso como aporte, no como... Bueno, después, ¿por qué? Porque en el objetivo esto también se pone en juego. No es lo mismo plantear, vos en el objetivo general ponés describir, analizar los sentidos y significados sobre el mieloma múltiple que se expresan en las reuniones. Esa es una punta. Otra punta sería cómo la grupalidad habilita, permite o no, o coerciona, etcétera, la posibilidad de construir sentidos y significados en torno. Sí. Son como dos anclajes distintos, que ambos pueden incluso estar dialogando también, ¿no? Eso. Bueno, después, ¿vos querés decir algo, Nélida? Bueno, si querés vamos, sí, no, yo acuerdo con algunas diferencias, pero en algunas de las cuestiones que vos planteaste. Pero antes una cosa que le quería decir a Juan Ignacio, además de las características del trabajo, que me parece un tema muy importante, que como vos mismo mostrás en el estado del arte, hay muy poco estudio acá sobre esto. Fíjate que lo que traes más vinculado con este tipo de actividad así grupal, y esto tiene que ver con otros lugares, digamos. De Argentina lo que hay, con el caso de Alonso, con el caso de Luxardo, incluso además los que pueden dar que tienen vinculación con el trabajo sobre cáncer, pero que en realidad están más vinculados con cuidados paliativos, que es una situación de terminalidad que ya es distinta, o en el caso de Luxardo con las significaciones y demás construidas en torno al cáncer, pero en términos más generales. O sea que me parece que es un espacio realmente muy interesante para trabajar y que hay muy poco desde la perspectiva de la antropología acá. Y me dio la impresión, por algo que decís, no sé si al final en algún momento como que seguís participando, tuve una impresión por ahí como también tuvo Cecilia, tal vez como que tenés intenciones a lo mejor de seguir en esta línea de trabajo, no sé. O sea que en ese sentido me parece bárbaro. Y bueno, de acuerdo con algunas cosas que dijo Cecilia inicialmente, que está muy ordenado el trabajo, me gusta la articulación que haces entre estos distintos espacios, o sea, entre lo que tenía que ver con lo institucional, lo que tiene que ver con ciertas, podríamos decir, como características podemos decir, como de la dimensión material, si se quiere, en articulación con esto que tiene que ver con la dimensión simbólica y demás, de las construcciones de sentido, y demás, y eso está muy ordenado, o sea, cómo va jugando, y eso le da claridad a esto. Ahora, una de las cuestiones en las que yo pensé también es como hay ciertas, yo diría por ahí como ciertas tensiones conceptuales, y que tienen que ver para mí, por un lado, bueno, vos planteaste esta cuestión de cómo empezaste con esta idea de disrupción biográfica, a la que uno se prende fácilmente, porque claro, porque es como una idea muy, muy clara, muy concreta, ¿no? Entonces, pero que, como bien planteás, claro, cierra las posibilidades interpretativas y demás. Y en ese sentido, estos planteos que por un lado haces de la heterogeneidad, de la diversidad, de la complejidad de estos procesos y demás, con estos conceptos a mí me quedó resonando también esto del modelo cultural, ¿no? De este concepto del modelo cultural. Yo te voy a preguntar, ¿cuánto sentiste vos que te aportó? ¿Qué es lo que te aportó esta idea de modelo cultural? Porque en mi lectura la siento un poco en tensión con el resto de los planteos, digamos. Como que por ahí me parece que también un poco cierra. Y claro, yo no conozco a esta autora, te confieso, o sea, yo no he leído, y a Matius con el tema del consenso cultural tampoco, que me parece que están en la misma línea, y son norteamericanos. Esa cosa culturalista de la antropología norteamericana es muy fuerte y bueno, a veces es útil también, ¿no? Pero me parecía que acá por ahí tiende a... Porque una cuestión que no aparece, pero esto también, te lo digo más a futuro, es lo que tiene que ver con el conflicto, ¿no? Acá, porque como está más presente esta idea, ¿no?
de consenso. Por eso me pareció maravilloso la de la entrevista de Rosa, o sea, que hayas encontrado, me quedé con la curiosidad, ¿qué edad tendría Rosa? Preguntaba yo. Me pareció importante que apareciera esa voz disidente. Porque una de las cosas, a mí te digo la verdad que me abrió muchas inquietudes, muchos interrogantes, como para cuestiones que se pueden pensar, como que siento que acá tenés como una plataforma, digamos, importante como para la cantidad de cosas que hay que pensar para pensar a partir de esto también sobre las narrativas sobre la propia institución y sobre esa propia práctica grupal y demás, ¿no? Interesante cómo los énfasis que pone, por ejemplo, el médico, las organizadoras también, en el tema de la heterogeneidad, más, y no aparece tanta, no se ve por lo menos acá tanta heterogeneidad. Por ahí la mayor heterogeneidad está en los momentos del proceso en el que están, ¿no? Si están recién diagnosticados, si están post-trasplante y demás. Pero en lo demás, no, incluso, y vos lo decís porque te dicen incluso la heterogeneidad en clases sociales, qué sé yo, y vos mismo cuando la caracterizás decís generalmente es, o sea, más bien es clase media alta, o sea que me parece re interesante eso para pensar desde otro lado, desde ellos, desde la institución, las narrativas construidas con respecto a esto. Y por ejemplo, Marcela, creo que es una de las coordinadoras, cuando dice, o la misma Gloria, ahora por ahí me confundo. Cabe aclarar igual que los nombres son falsos, no importa, obviamente para resguardar, pero sí. Que dicen, bueno, porque acá lo importante es darle la palabra a ellos, ¿no? Y acá, y esto engancha un poco con algo que dijo Cecilia, pero yo lo había pensado por este lado, ¿no? Esta cosa de, lo importante acá es darles la palabra a ellos. Y este énfasis también en esa narrativa de ese lado de la libertad, de poder decir lo que se quiere, y efectivamente, putean incluso contra los médicos, en este caso, y demás, pero sin embargo, es una palabra orientada, o sea, inicialmente hace esa pregunta psicológica, digamos, ¿no? Lo primero, a la presentación se la orienta, ¿no? O sea, qué situaciones, eventos problemáticos hubo, además, y eso me pareció interesante por dos lados. Por un lado, esto que dice Cecilia, yo pensaba, bueno, indagar cuáles son los supuestos que están, ¿no? Hay los supuestos que tienen que ver con determinadas conceptualizaciones en términos de teoría psicológica, en realidad en las coordinadoras y en las psicólogas. Y por otro lado, que bueno, esta cuestión que es uno lo podría ver como en paralelo, pensaba yo un poco, ¿no? O sea, tenemos por un lado la cosa del discurso médico y esta idea de que, bueno, que estos espacios permiten correrse de ese discurso médico, del discurso médico hegemónico, ¿no? Y en un discurso, que en este caso es un discurso psi, claramente un discurso psi, ¿no? Por eso digo como en paralelo, o sea, en ese sentido. Digo, porque hay muchas cosas donde también hay cierta verticalidad, o sea, que también en la narrativa sobre la institución está esta cuestión de la horizontalidad y demás, la horizontalidad, el consenso y demás, y hay una verticalidad mucho más sutil, por supuesto. Pero que a través de la construcción de alianzas, además. Exactamente, con los más viejos, digamos, con los que están de alguna manera institucionalizados. Es muy rico esto todo los lo que advenedizos. para pensar, ¿no? Para pensar. Sí, y además es interesante otra cosa que cómo explican la explicación hacia los que dejan, ¿no? Uno dice, bueno, no, esto es muy variado, hay gente que viene una vez, pregunta algo concreto que necesita saber, se va y no viene nunca más, hay gente que viene, que incluso, te cuenta el caso de una mujer y el hijo, que el marido de ella murió ya, incluso ellos siguen yendo para sostener, o sea, desde personas con lo que es esperable, digamos, ¿no? Como en cualquier
grupo humano, digamos, ¿no? De aquellos Sí. que están sumamente comprometidos, aquellos que... pero ¿cómo se lo explica? Y te lo explica ella, porque esto tiene que ver, dice, con los momentos por los que están pasando. O sea, la explicación del por qué no tiene en absoluto que ver con la institución, desde sus perspectivas, digamos. O sea, no hay, me refiero a que no hay interrogantes hacia adentro del accionar de la institución, ¿no? Sino que están puestos en los momentos de la persona. Yo lo digo incluso pensando en cuánto no pensaba, cuánto, si uno trabaja en estos ámbitos, además, cuánto se puede aportar a estos grupos, ¿no? O sea, desde una mirada, desde afuera, digamos, muy la nuestra, desde afuera y pensada desde otros conceptos, desde epistemológicamente, digamos, desde otro lugar, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver por otro lado, digamos, con lo que planteaba Cecilia, como una recomendación, que si seguías por ahí, tenés que empezar a ver estas cuestiones para ver precisamente, ¿no? Esas tensiones y cómo están jugando ahí estas cosas. Así que bueno, a mí me despertó, te digo, la verdad me despertaste un interés de ir a investigar en alguno de estos ámbitos. Y después, me pareció una definición que en algún momento vos planteás hacia el final, esto como espacios de acompañamiento, de construcción de sentidos, pero también de recursos estratégicos para las personas y demás. Porque eso también, creo que es el presidente o el expresidente de la asociación que te decía, esto es casi como un grupo de terapia. Sí. Y no, esto no tiene nada que ver con un grupo terapéutico. Puede ser que esto tenga algún efecto terapéutico en las personas. Tiene efectos terapéuticos. Claro, tiene efectos terapéuticos, pero no es un grupo terapéutico. Claro, no. Porque además, otra cosa que me pareció interesante es el tema del discurso de la esperanza, ¿no? Ahí también está esta perspectiva, digamos, orientadora, ¿no? Hacia determinado, bueno, que es lógico, o sea, si la gente llega desesperada en busca de contención y demás, pero bueno, me parece que hay muchas cuestiones para pensar ahí. No sé, Cecilia, si vos querés... No, a mí lo que me pareció como varias cuestiones. Una, esto, si bien no está armado ni montado desde la institución como un... No es la pretensión, no, en absoluto. No. Eso Sí, fue un comentario del médico. Por lo que leí ahí en algunos fragmentos, aparece este espacio, aparece como un espacio de catártico, ¿no? Digamos, y por lo tanto invita a la elaboración y a una elaboración colectiva. Entonces, de cierto padecimiento, incluso de cierta trayectoria singular que se va como coagulando vía identificación con los otros. Entonces me parece que esto sí tiene claramente efectos terapéuticos por un lado, y por otro lado es un espacio donde hacen lazo, donde hay encuentro. Es más, hay una cosa del encuentro muy importante que se va tejiendo, por más que haya entradas y salidas regulares del grupo, y hay una dinámica incluso que estaría ahí como articulando los encuentros, ¿no? Incluso pautados, con roles que no son fijos, que son móviles, pero que están pautados, que tienen que ver con los que entran, los que tienen más experiencia, los que han transitado, los que operan como espejos de otros, ¿no? En términos de incertidumbre, o incluso lo que yo me preguntaba, ¿qué pasaba si alguno de ellos fallecía en el medio o la pasaba mal? Esto cómo era leído, cómo era trabajada esta tensión al interior si lo pudiste observar. Una cuestión como para tener presente. Y otra cosa que yo pensaba es, bueno, si bien está como por fuera del proceso de atención biomédico, hegemónico, que ya sabemos, forma parte del proceso de atención. O sea, es más, al punto que es un lugar de resistencia del saber biomédico, de cuestionamiento, de resistencia en términos de de depositar el enojo que lleva a la frustración, de que no haya una cura o un horizonte de certeza, porque lo que impera es la incertidumbre. Entonces, donde el saber biomédico no puede dar una respuesta absoluta,
Entonces, frente a esto, se constituye, por lo que pude leer, en un espacio como de esto, como de resistencia y de poder poner voz a algo que no es escuchado, donde ese tiempo no es tomado en cuenta o no es dado al paciente, ¿no? Me parece que eso es interesante analizarlo, y analizarlo como esto en clave de, bueno, forma parte del proceso y de la gestión cotidiana de vivir con una enfermedad crónica. Y me parece que está bien reivindicado desde los entrevistados, ese espacio, desde ahí. Por eso lo defienden. Exacto. Pues yo preguntaba, ¿frente a qué amenazas se están defendiendo? ¿No es cierto? Porque aparece ahí en un momento, alguien te dice, bueno, este es como un bastión nuestro, como que lo estamos defendiendo. Bueno, Sí. es un posicionamiento ese, ¿no? Exacto. ¿Cuál sería la amenaza? ¿Quién lo está disputando? ¿Con quién está, digamos, dialogando que puede, digamos, introducir un ruido ahí? Bueno, esa es una cuestión. Después, a ver, porque yo tomé varias notas. ¿Te querés ir diciendo algo vos, Nelia? Pues hasta que yo me organice. Sí, también te contó un poco. Algo que me pareció muy interesante en el relato de cómo está armado todo entre el capítulo 1 y el capítulo 2, que es la constitución de la fundación, que yo veía como una cierta analogía entre la experiencia singular, subjetiva de Roberto, ¿no? Sí. De Roberto, que es el fundador, a partir de haber atravesado como familiar, bueno, y frente a esa soledad en la que él se encontraba, la familia se encontraba, y esa vacancia, digamos, frente al abordaje de esta problemática, El desierto, como él dice. ese desierto, desde esta perspectiva, ¿no? Del discurso biomédico, sino desde esta perspectiva, lleva adelante el emprendimiento esto de instituir, digamos, la fundación. Y esa fundación a su vez es instituyente de otros saberes, otros discursos. Entonces me parece que este proceso es paralelo al proceso que también atraviesan todos aquellos que son diagnosticados y que tienen que empezar a hacer todo este recorrido, ¿no? De idas y venidas, contradictorio, tenso, conflictivo, plagado de sentidos, de excesos de sentidos que a veces no saben cómo metabolizar y por eso lo llevan al grupo. Me parece que es el mismo, o sea, se puede hacer como un recorrido de cómo la fundación de alguna manera es una metáfora, ¿sí? Del proceso que ellos están atravesando desde su Sí. singularidad y desde el grupo. Es interesante Sí. como punta de análisis a futuro trabajar esto. Porque aparte vos trabajás el tema de las metáforas desde Susa Santo, que ahí lo Sí. marcás en el... Bueno, es una gran metáfora, digamos, la fundación en este sentido, del transitar el tema del mieloma. Bueno, después, no sé, muchas cuestiones. Me pareció genial el tema del carácter performativo de las narrativas. Si seguís con esto, le entraría por ahí, me metería un poquito con Deleuze, con un montón de otras cuestiones Sí. que te van a aportar un montón. Eh, sí. Y después algo que quedó pendiente, que no lo desarrollaste, pero el estudio de las narrativas es un campo muy fértil para eso, es todo el tema de la temporalidad. Sí. Es una línea que está buenísimo seguir trabajándola, profundizarla. Yo iría por ahí, si vas a continuar con esto, la recuperaría, digamos, el tema de la construcción, la dimensión de la temporalidad. Respecto de esta relación entre el vivir y el existir, ¿no? Pero bueno, eso es algo que estaría bueno como para una futura tesis de doctorado, quizás, no sé. Claro, para si continúa, por supuesto, por eso yo decía que acá me parece que tiene una buena plataforma, digamos, Sí, para sí, profundizar si le interesa si le interesa el tema. Una acotación que quería hacer con respecto a lo que vos le decías, Cecilia, claro, yo pensé lo mismo, porque no estaba si los nombres eran ficticios o demás, pero al ser uno encuentra en la página toda la información de
Que es un tema que, bueno, yo no sé qué arreglo hiciste qué acuerdo, mejor dicho, hiciste con estas personas, porque yo creo que eso tiene que ser un acuerdo en cada ocasión, ¿no? O sea, si el acuerdo fue que iba a esta institución, está el nombre de esta institución, que va a ser anónimo, es anónimo, o sea, lo importante me parece que establece el acuerdo y respetarlo, ¿no? Que Sí. después puede haber varios. Podríamos darle la voz a Juan. Sí, sí, Y lo exactamente. bombardeamos de comentarios. Sí, yo fui tomando nota de todo. En principio, muchísimas gracias. Son aportes súper constructivos. La verdad que me siento muy gratificado de tener esta evolución por parte de ambas. Con respecto, Cecilia, a algunas cuestiones que vos me decías, en sí las entrevistas que yo hice, entrevisté una vez a cada persona, no entrevisté en distintas etapas de su proceso, pero sin embargo, al sí participar del grupo en distintos momentos y en distintos años, como que ahí sí iba viendo quizás, bueno, al que quizás veía por primera vez en 2016, después iba en 2020 y ya estaba en remisión, como que a nivel grupal sí iba viendo las personas en distintas etapas de su proceso, pero no quizás a nivel individual haciendo entrevistas. Con respecto, bueno, a esta cuestión del resguardo ético y en esto último mencionaba también Nélida, sí, desde el primer momento el contacto con la Fundación Argentina de Mieloma fue a través de su coordinadora, ¿sí? En este sentido siempre estuvo bien claro que este era un trabajo en el cual se iban a utilizar nombres falsos para resguardar, ¿sí? la identidad de las personas que forman parte de la institución, pero se iba a utilizar el nombre de la fundación. En ese sentido tuve plena libertad, siempre con la coordinadora, de hacer el trabajo, de participar de las reuniones. Pude participar de todas las reuniones sin ningún tipo de problema. Jamás hubo algún inconveniente con algún paciente o alguien que diga, che, ¿quién es este que está acá? O sea, en ese sentido, como que desde el día uno, desde la primera reunión hasta la última, yo incluso como esta cuestión de que los participantes van variando, yo a medida que aparecían participantes nuevos, bueno, yo en algún momento tomaba la palabra para presentarme, decir quién era y por qué estaba ahí, para que quede clara esa cuestión. Con respecto a otra cuestión que decías, Cecilia, también bueno, si me ha tocado quizás alguna persona que se haya muerto, o cómo se vivió eso. Por lo menos en la etapa que yo hice el trabajo de campo, ninguna persona abandonó o, bueno, o se murió, digamos, alguien que haya formado parte del grupo. Esto no lo experimenté, por lo cual, bueno, obviamente no analicé eso. Sí, lo que pasa es que lo pongo en un fragmento que me dice la coordinadora, es que hay gente que quizás llega y se va porque él termina siendo como el efecto contrario del grupo. Los termina espantando, por así decirlo de algún modo, porque se terminan angustiando más y ven otras personas que están peor que ellos y como que no les termina convenciendo esa idea, como sucede lo contrario, como personas que esta persona y su hijo, que el marido falleció, pero sin embargo ellos siguen yendo ahí, siguen participando y son un pilar fundamental del grupo. Entonces hay como distintos matices y hay como todo un arco de opiniones y de sensaciones con respecto a lo que brinda el grupo. Después, Nelly, vos mencionabas acerca de la posibilidad de seguir esta línea de trabajo. Es una posibilidad, no sé, también existe una posibilidad que yo me vaya de viaje a fin de año, no sé qué va a ser de mi vida, así que, pero bueno, hoy es un tema que me interesa un montón, mismo pensar, indagando en bibliografía, en estos trabajos de Holly Matthews, de Corey, de distintas personas que trabajan en grupos de pacientes, cómo se analiza también las cuestiones de los grupos cuando los grupos son solo de hombres o solo de mujeres, las comparaciones que se hacen. Es como un campo esto de los grupos de pacientes como muy fértil como para analizar desde distintos puntos de vista, incluso comparar las distintas versiones de una misma enfermedad que circulan en distintos grupos.
en los grupos de, no sé, de mieloma que haya, ¿son las mismas las versiones de la enfermedad? ¿Son otras? ¿Cómo juega eso? Es un tema que pensé eventualmente también en algún momento si vuelvo sobre este tema. Pero en sí, bueno, más que nada eso, agradecerles a ambas nuevamente. Y bueno, tomé nota de todo, así que obviamente el día que yo retome esto, voy a tener esta plataforma como para investigar algo nuevo. Genial. Y después algo te quería preguntar acerca de la implicancia subjetiva tuya, digamos, en este proceso, ¿no? ¿Qué te quedó resonando, digamos, que... Sí, en sí, bueno, como yo mencionaba, mi mamá es médica al día de hoy, tanto de hospital público como hospital privado. Entonces, en ese sentido, yo como desde chico fui como absorbiendo todas esas cuestiones que contaba mi mamá de la diferencia que hay entre la atención pública, desde el lado quizás ya humano de los pacientes, a diferencia de lo que implica la atención en un hospital privado, con las diferencias de presupuesto, de calidad humana de las personas. Como que todas esas cuestiones fueron siempre resonando y fue como que cuando cursé en 2015 la materia de antropología de la salud, bueno, fue como que todo eso me permitió darle como un anclaje teórico a todas esas cuestiones más Claro. personales de tener una madre médica que, digamos, Hematóloga, además. hematóloga encima también, no especialista en mieloma, pero bueno, hematóloga obviamente. Entonces, bueno, en ese sentido como que también a nivel personal eh, siempre estaba flotando como esta cuestión y entender que los procesos de salud, enfermedad no son los mismos en el Hospital Posadas donde ella trabaja o donde en las clínicas privadas donde atiende a otras personas quizás de otro poder adquisitivo, como que todas estas cuestiones de las diferentes formas de la Los enfermedad siempre múltiples estuvieron. atravesamientos, ¿no? Exactamente, como que eso siempre estuvo presente y obviamente el hecho ya de en 2015 formar parte de la materia y hoy en día formar parte del equipo, bueno, es como que eso me permite repensar esas cuestiones más con un anclaje teórico pero que siempre está presente, digamos, esa faceta más personal. ¿Tiene la palabra la directora? Salvo que las juradas tengan algún otro comentario. Para hacer, yo también agradezco a Ceci y a Nelly por los aportes y varias cuestiones muy puntuales para no alargar. Uno, mi primer, digamos, expresión es, digamos, felicitar a Juan por el dificultoso trabajo de la descripción y una primer análisis del funcionamiento de estos grupos de pacientes. Quiero señalar que es un proceso, digamos, que fue fragmentado, digamos, tuvo una primera etapa con una búsqueda todavía, digamos, no muy clara, y una segunda etapa en donde, por suerte, pudo hasta enero concurrir a esas reuniones porque después vino la pandemia. Yo lo que quisiera es públicamente acá rescatar la rigurosidad, el rigor con el que Juan Ignacio fue llevando adelante sus registros, su análisis de los registros, la integración de la información en un trabajo de campo que es complejo, ¿no? Y es complejo y además yo creo que hay también alguna clave que es la adhesión o la incorporación a la dinámica y al intercambio con esos pacientes en donde le abren la puerta para que comparta con ellos. Hay también no solo un involucramiento personal, unas marcas biográficas que tienen que ver con lo familiar, sino que también tiene que ver con un involucramiento en sesiones que son muy densas, muy demandantes y en donde, aun cuando no haya ocurrido algún fallecimiento durante el tiempo que él estuvo allí, de todas maneras lo que se intercambiaba era de mucho dolor, de mucho sufrimiento
Y creo que eso también es un aprendizaje para un tesista de licenciatura. Sí, ¿Cómo no es nada encontrar? ¿Eh? No es Sí, nada ¿cómo? fácil el campo empírico que eligió, para nada. No, no, si me hubiese dejado elegirlo, yo le elegía a otro. Pero creo que también encontrar un lugar frente a esas situaciones de tanto sufrimiento es parte de la adquisición del oficio antropológico, y yo lo felicito a Juan, porque en su camino, digamos, de adquirir el oficio, llegando a ser, digamos, licenciado en ciencias antropológicas, hizo un camino muy valorable, muy esforzado, que implicó, digamos, revisar notas de un periodo anterior, articularlas. Aquí la cuestión del tiempo propio con esta temática intervino. Por eso mi primera, digamos, expresión es de felicitación por el rigor y la reconstrucción, digamos, muy, digamos, minuciosa que hace de la institución, del origen de la institución, del funcionamiento de los grupos, de la dinámica de esos grupos, etc. Creo que esto ya vale un esfuerzo, digamos, como primer paso en la, digamos, conformación de un antropólogo, en el entrenamiento de un antropólogo. Creo y también la dificultad de la escritura, contando con tanta variedad de información sobre la historia de las fundaciones, sobre la cuestión de los voluntarios, sobre el enfoque terapéutico, porque, y yo, digamos, esto fue discutido con la directora, Juan y su directora, discutieron sobre si esto podía ser encuadrado desde lo que Menéndez llama el modelo de autoatención. Más bien, creo que uno podría plantearlo dentro del esquema que plantea Menéndez, que es un esquema, digamos, una relación, digamos, más que un modelo de atención, son conjuntos de dispositivos que son complementarios al enfoque, digamos, a las dificultades y a los límites del enfoque biomédico tradicional o más clásico. Creo que hay muchas pistas en eso, pero también abrió la mirada sobre qué es vivir con una enfermedad crónica. Y como decía Nélida, en el final de la escritura apareció Rosa, cuestionando todo. Sí. Sí. Y eso, digamos, le permitió a Juan también poner en crisis ciertos avances que había hecho sobre los sentidos y significados elaborados en ese espacio grupal y los límites. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo la bibliografía que él venía leyendo intensamente sobre la vida con enfermedades crónicas? A partir de Moll, a partir de Alves. Creo que fue un placer dirigirlo, y porque además yo también pude ingresar a través de su mirada en la dinámica de ese grupo. Como Nélida planteaba su preocupación por los efectos de cerrar, de clausurar del enfoque de Coreil. Nelly Coreil es la antropóloga canadiense que hizo en los 80s una crítica a los usos del concepto de estilo de vida en la antropología canadiense. Muy interesante. Pero esa idea de modelo de autoatención o modelo cultural o cultura, más bien tienen, digamos, la potencialidad de ser herramientas para, digamos, un cierre preliminar en la reflexión, ¿sí? Que, digamos, que dan cierta tranquilidad, cierto marco para eventualmente seguir planteando nuevos desafíos, como el desafío que hizo Aburi a partir de Barber al comienzo de su segunda etapa con la tesis. Era eso. Mis felicitaciones, Juan. Gracias, Susana. Me quedo con esto que decís del entrenamiento antropológico, ¿no? Que se fue dando. Yo mismo lo percibí en el hecho de que es propio de nuestro oficio, ¿no? De nuestro quehacer, de esto de hacer camino al andar, ¿no? Porque
yo iba con esta idea al principio, bueno, la enfermedad como proceso disruptivo, esas primeras notas de campo de, bueno, los pacientes diciendo cómo irrumpía la enfermedad y listo, chao, me iba a las reuniones y me iba con eso. Pero luego en el mismo campo y a partir de las nuevas lecturas te va dando vuelta todo eso que vos tenías pensado y te cambia el foco de análisis, el foco de la investigación y es así, bueno, como se dio en mi proceso, como fui construyendo el problema, pero creo que me quedo con eso propio de nuestro quehacer, en el campo, por más que uno vaya con la teoría, el propio campo te va redefiniendo y los procesos que ahí se van dando tu tema, ¿no? Y lo que hace a la etnografía, digamos, el abordaje Exacto. etnográfico, precisamente, ¿no? Exacto. Ujú. Sí, y no forzarlo, no clausurarlo, justamente. Y está bueno esto de incorporar. Tenías la opción de no incorporar el a Rosa, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo la tomaste como, Mm. esto es interesante. Ujú, Sí, ujú. sí. Sí. Bueno, Bueno, entonces, si les parece, acá cerramos la primera etapa de la defensa, le pedimos a Juan Ignacio que salga de la reunión virtual, la directora lo va a volver a convocar una vez que esté elaborada el acta para poder leerla. Y las integrantes del jurado pasan a deliberar, vamos a cortar la transmisión y dejar de grabar ahora. Muy bien. Bueno, Bueno, una vez finalizada la deliberación del jurado, una de las integrantes, Nélida Berber, va a hacer lectura del acta. Muy bien. En Buenos Aires, el 1 de julio de 2021, a las 18 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la Tesis de Juan Ignacio Salamone. La tesis está bien organizada, la escritura es clara y hay una correspondencia entre el estado del arte, las categorías de análisis, los objetivos planteados y la metodología utilizada. El marco interpretativo es acorde al campo etnográfico. El trabajo está inscripto dentro de la línea de estudios de la antropología de la salud y aborda una temática poco explorada vinculada a la construcción colectiva de sentidos y significados en grupos de pacientes y familiares. El análisis conduce al mismo tiempo a una reflexión sobre la complejidad de la experiencia y los itinerarios terapéuticos de personas afectadas por padecimientos crónicos. Las reflexiones finales dejan líneas abiertas para continuar explorando sobre la temática. La exposición fue clara y respondió adecuadamente a las puntualizaciones realizadas por el jurado. Por todo ello, este jurado resuelve calificar la tesis con la nota 10. bueno, muchas gracias. Felicitamos Buenísimo. al departamento a un nuevo graduado. Muchísimas gracias. Un colega. Así Ahora que sí. bien, Buenísimo. No, y gracias felicitaciones. Juan también por compartir tu tesis felicitaciones. con nosotros. Muchísimas yo- gracias. Sí, bien merecido, Juan. Muchas gracias. Sí, antes de cerrar la transmisión, Josefina, quería dejar expresamente, digamos, expresar mi reconocimiento al trabajo del departamento en el sostenimiento de estos espacios de defensa virtual de las tesis y en particular a Cristian y a vos por ser nuestra maestra de ceremonias en la jornada de hoy. Bueno, gracias. Muy, muy contenta desde el departamento de poder tener esta posibilidad de tener la producción de tesis mucho más visible que hasta hace 2 años. Hoy creo que las tesis están circulando de una manera que hasta 2019 era impensable. Es un efecto no buscado, pero que se ha producido. Está bien, capitalizar el tiempo. Sí, Exactamente, buenísimo. usted lo ha dicho, Gianni. Bueno, Bueno, buenas Bueno, noches un placer. y felicitaciones Gracias, un placer. al nuevo antropólogo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.